Imagina por un momento despertar y no saber quién eres realmente. No porque hayas perdido la memoria, sino porque has habitado tantas vidas que tu identidad se ha diluido en ellas. En el cine, algunos actores no solo interpretan un papel, sino que viven en él. Se conectan hasta que la línea entre ficción y realidad comienza a borrarse. Pero, ¿qué sucede cuando un personaje deja de ser solo un papel y se apodera de su intérprete? La palabra personaje proviene del latín persona, que hace referencia a las máscaras utilizadas en el teatro antiguo. En esencia, todos llevamos máscaras, cambiándolas según el contexto en nuestro día a día. Pero cuando un actor se sumerge demasiado en un rol, la máscara puede convertirse en piel y la piel en una nueva identidad. Existen actores que llevan el método de interpretación al extremo, dejando huellas imborrables en su psique. Un caso muy emblemático es Heath Ledger, quien se entregó completamente en su papel como el Joker en The Dark Knight. Ledger vivía en aislamiento, escribía diarios en la piel del personaje y se sumergía en una espiral oscura de insomnio y ansiedad. Otro ejemplo es Christian Bale, quien llevó su cuerpo y mente al límite en The Machinist, perdiendo más de 30 kilos. Él afirmó tras las grabaciones que no solo transformó su apariencia, sino que entró en un estado mental que lo separó de la realidad cotidiana. Jim Carrey en Man of the Moon no solo actuó como Kaufman, sino que vivió como él durante toda la producción, adoptando su personalidad dentro y fuera del set. Carrey afirmó también que dejó de sentir que era Jim Carrey. Se convirtió completamente en Kaufman, al punto que le resultaba difícil recordar quién era realmente antes del rodaje. Pero la pregunta tras ver estos ejemplos que me surge es: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunos actores son absorbidos por sus papeles, mientras que otros pueden desconectarse con facilidad? Creo que la psicología nos puede dar respuestas para estas preguntas. Carl Gustav Jung hablaba de los arquetipos, patrones universales de comportamiento que residen en nuestro inconsciente. Jung planteaba que dentro de cada persona existen múltiples facetas, cada una con una identidad propia. Algunos actores, al sumergirse en un personaje, pueden llegar a activar estas facetas ocultas, permitiendo que una nueva entidad tome control, pensando y actuando como ese personaje. Sigmund Freud, por otro lado, hablaba del ello, el yo y el superyo. Cuando un actor encarna a un personaje con características muy complejas y extremas, el ello puede liberarse sin las restricciones habituales del superyo, permitiendo comportamientos que en circunstancias normales nunca surgirían. Ahora no es raro pensar que los actores que interpretan roles oscuros pueden experimentar crisis personales después. Pero lo más inquietante de todo esto es que no solo los actores pueden vivir esto. Cualquiera de nosotros puede crear entidades dentro de nuestra mente, personajes ficticios que se arraigan en nuestra psique hasta volverse tangibles. Había una presencia extraña en el lugar, un espíritu, un estado de ánimo, una impresión que provenía del viento, del cielo gigantesco y ese mar que babeaba ennegrecido.
sobre una playa abrumantemente desconocida. En esos momentos sentí una inquietud que ni tenía una causa definida, aunque mi inclinación solitaria me había acostumbrado durante mucho tiempo al silencio, la antigua voz de la naturaleza. Estas dudas, a las que no podía haber puesto un nombre, no me afectaron al comienzo, pero ahora pienso que una conciencia gradual de la inmensa soledad del océano se apoderó de mí. Una soledad que se hizo sutilmente horrible en las insinuaciones de alguna sensibilidad exterior que me impedía estar completamente solo. Lovecraft exploró esta idea en su relato. Decía que la mente humana tiene la capacidad de dar vida a entidades que no solo existen más allá de nuestro pensamiento, pero que pueden influir en nuestra percepción de la realidad. En el budismo tibetano existe el concepto de los tulpas, seres creados únicamente por el poder de la mente. Se dice que los iniciados tenían que pasar por una meditación extrema, incluso pasaban días sin comer y sin dormir. Cuando sentían que estaban preparados para la iluminación, intentaban crear una tulpa como objetivo final. Se dice que estos entes pueden desarrollarse hasta el punto de volverse autónomos, interactuar con su creador e incluso influir en el mundo físico. ¿Acaso no es esto similar a lo que experimentan algunos actores cuando su personaje parece adquirir vida propia? ¿Qué poder tenemos nosotros que no llegamos a comprender del todo? El primer caso en describir el trastorno de identidad disociativo fue en el 1791 por el médico alemán Eberhard Melling. Describió a una joven alemana de unos 20 años aproximadamente. Esta comenzó a hablar el idioma francés a la perfección. Su familia declaraba que nunca estudió ese idioma. Lo más llamativo de este caso es que su identidad francesa reconocía a la alemana y conservaba sus recuerdos. Sin embargo, cuando adoptaba la identidad alemana, no tenía conciencia de la francesa. El médico también relató que podía cambiar su personalidad una y otra vez con un simple movimiento de manos. La psiquiatría ha documentado casos de personas con trastorno de identidad disociativo, individuos con múltiples personalidades, a veces hasta más de 20, que emergen y toman control en diferentes momentos. ¿Y si la actuación extrema no es más que una forma voluntaria de disociación? Algunos actores hablan de sentir que alguien más toma el control cuando están en escena. Daniel Day-Lewis, conocido por sus entregas obsesivas a los personajes, llegó a decir que al interpretar a Abraham Lincoln, sentía que el espíritu del expresidente lo poseía. Si esto es cierto, ¿dónde está el límite? ¿Cuánto de un personaje permanece en nosotros después de interpretarlo? ¿Podemos volver a ser nosotros mismos después de habitar tantas vidas? But Harry just likes to sit and listen. He hates to dance.
El cine nos muestra estos mundos ficticios, pero a veces lo ficticio se filtra con la realidad. Bill and I, well, we just like to listen too. Un actor no solo presta su cuerpo y su voz a un personaje, sino que a veces le entrega su mente y su alma. Pero esto no es solo un fenómeno exclusivo de la actuación. Todos jugamos roles en la vida diaria. El trabajador, el amigo, el hijo, la pareja. Y cada uno de estos roles es una máscara que nos define. La pregunta que me viene es bastante inquietante. Si podemos adoptar diferentes personalidades según la situación, ¿quiénes somos realmente cuando todas las máscaras caen?